Hola y un saludo, bienvenidos al canal de YouTube Antonio García Teijeiro. Vamos a tener en esta ocasión un vídeo que va a unir a dos amigos que han colaborado hace muy poco en un libro que acaba de salir y que se llama Versos y Viceversos en la versión española y Versos e Viceversos en la versión gallega. Están en Ugena y los dos van a hablar para la audiencia de este canal de YouTube Antonio García Teijeiro. Nos referimos, por supuesto, en una parte de la pantalla a Antonio García Teijeiro, ganador del Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil con Poemar o Mar o Poemar El Mar, además de varios otros premios, entre ellos el Pier Paolo Bergerio y, bueno, muchos otros premios que probablemente quienes se acerquen a este canal ya conocen. Y a su lado está su gran amigo, prácticamente hermano, Juan Carlos Martín Ramos, que también, bueno, es uno de los poetas infantiles más importantes en estos momentos en España y que ha ganado con sus libros varios premios, entre ellos el premio Leer es Vivir, el premio Lazarillo, el premio Ciudad de Orihuela y últimamente el premio Luna de Aire. Les damos la bienvenida a este vídeo en el que vamos a charlar del libro Versos y Viceversos. Antonio, Juan Carlos, un saludo, ¿cómo va todo? Pues va bien, ¿no? Estamos encantados de estar aquí, estamos en Ugena, la provincia de Toledo, en casa de Juan y Lourdes, y esto es un placer auténtico, porque mañana tenemos la presentación y bueno, estamos encantadísimos de poder hacer este vídeo que sirva un poco para conocer un poco más el libro. Y vamos a tener unos días de vivencia muy intensa y como aperitivo, pues nada mejor que este podcast contigo. Empezamos hoy la marcha. Pues vamos a hablar un poquito acerca de este libro, que es un proyecto muy interesante que se os ocurrió a ambos y me gustaría que hablaseis un poco de cómo se os ocurrió este proyecto, de dónde surgió esta idea de colaborar en este libro Versos y Viceversos. Pues todo parte en principio, y es lo que yo quiero decir, luego que Juan explique que crea conveniente, todo empieza con una amistad profunda que nos une desde hace ya unos cuantos años. Cuando yo leí su libro, Las palabras que se lleva el viento o que no lleva el viento, porque yo me armo mucho lío con eso, que se lleva el viento, me di cuenta que estaba delante de un gran poeta, un poeta que a mí me llevó muy dentro. Tuve la fortuna de conocerlo en Fuenlabrada, en unas jornadas en las que yo participé, y después pues vino, digamos que una relación a distancia entre los dos, hasta que con motivo de Trovalenguas o Trovapaz en Madrid, pues asistió junto con Lourdes López, su pareja, una persona excepcional, y hablamos y nos conocimos personalmente ya más a fondo, y aquello fue un poco el principio de todo esto, ¿no? Se produjo una enorme amistad a lo largo del tiempo, primero a través de la distancia, pero después ya en viajes diferentes, a Vigo, a Ugena, a Fuenlabrada. Es decir, fue algo muy bonito, ¿no? Teníamos una concepción de la poesía muy parecida en cuanto a esencia, distinta en formas tal vez, pero que había un enorme respeto y una mutua admiración por las poesías, por nuestro trabajo, ¿no? Y sinceramente, todo nació de una amistad. Pero claro, la amistad solo no lleva a hacer un libro, ¿no? Entonces, lo que sí se ha creado es una amistad, pero en base también a un profundo amor por la poesía, un profundo amor por poetas que nos unen. Y el caso de Lorca, Rosalía, porque yo estoy intentando que Rosalía esté muy presente, dado que es esa gran poeta en gallego que todos queremos, ¿verdad? Y por otro lado, pues con la figura de Paco Ibáñez, que también nos unió mucho, ¿no? Entonces, esta amistad dio lugar a un conocimiento profundo de lo que hacemos, y a partir de ahí, pues nació este libro que lo va a explicar Juan. Pero parecía que iba a ser fácil de explicar y corto, pero la historia es muy larga, como ves. Sí, la verdad es que lo que decía Antonio es cierto y lo solemos decir cuando tenemos ocasión. Es decir, realmente Antonio y yo somos amigos gracias a la poesía. Y esto no es ninguna exageración, ya lo ha contado él. Y realmente sin esta pasión que compartimos, pues posiblemente por razones geográficas y otras razones, pues posiblemente
no podíamos habernos conocido. La poesía fue la que nos acercó y desde entonces, pues, de momento, pues mantenemos un camino común en muchos aspectos de nuestra vida. Bueno, hablas de un proyecto y es verdad que al final, como ya tenemos el libro en la mano, realmente esto se ha convertido en un proyecto, pero yo creo, y creo que no me equivoco, y creo que lo compartimos, que esto empezó siendo un juego. O sea, al final, una de las cosas que compartimos Antonio y yo, ya desde sus primeros libros, desde mis primeros libros, antes de conocernos, es que siempre nos ha gustado homenajear a otros poetas, nos ha parecido siempre importante hacerlos presentes en aquello que escribimos, pensado especialmente para los niños, para los jóvenes. Y con lo cual ya no solamente compartíamos la pasión por la poesía, no solamente compartíamos temas, referencias, sino también algunos recursos, y entre ellos este. Y bueno, es verdad que Antonio tiene más experiencia que yo en esto de compartir proyectos editoriales, compartir libros, porque él bueno, pues ya bueno, al lugar, pero vamos, tiene libros muy singulares, muy interesantes, muy especiales, que también son fruto de una amistad y de compartir una serie de pasiones comunes, que tiene experiencias con Johnny Sierra y Fabra, con Rafael Pontarini, Antonio con Reigosa. Antonio Reigosa, con Julio García Riva, un pintor. Y bueno, es decir, y él de alguna forma partía con ventaja, pero es verdad que ambos compartíamos de nuestra manera de hacer esto de homenajear a otros poetas, y lo hemos hecho, hemos compartido la manera de hacer lo que era partir de algunos versos de estos poetas y crear un poema nuevo. Entonces, bueno, pues surgió como un juego, nos pareció que sería divertido, que sería apasionante también el jugar este juego los dos, de escribir un libro a medias, y decidimos que esa podía ser la fórmula más sencilla. Es decir, pues, como decía Antonio, tenemos una manera de escribir seguramente diferente, entonces nos parecía que no debíamos condicionarnos el uno al otro. Entonces, para hacerlo en la más absoluta libertad, pensamos que la mejor manera y la más sencilla sería que cada uno partiese de los versos del otro, y nos pusimos una regla muy sencilla, pero que hemos tenido que seguir de rajatabla. Decidimos escribir 15 poemas cada uno, en partir de poemas ya publicados en otros libros, y yo por mi parte decidí hacerlo a través siempre de poemas suyos en gallego, y al final compartimos la idea de hacer los poemas ambos en castellano, que fue al principio una idea de que él hiciera su parte en gallego y en castellano, pero finalmente pues se decidió que fuera así. Luego hemos tenido la suerte de que Antonio los ha traducido al gallego y va a salir en los otros idiomas. Y vamos a alargar mucho mi explicación, pero también yo creo que es interesante el saber que los dos hicimos esta creación poética así, más o menos simultáneamente, pero ninguno de los dos supimos qué estábamos haciendo hasta que no acabamos nuestra parte. Es decir, que no estuvimos compartiendo cada poema, sino que decidimos cada uno que siguiera su camino, y luego al final del camino nos volveríamos a encontrar pues, para compartir lo que habíamos hecho. Y bueno, pues al final el resultado, bueno, pues nos gustó. Me acuerdo que hubo una lectura en Vigo que fue sometida al juicio de un público muy exigente que hay en Vigo. Y bueno, debido a que parece ser que nos dieron su aprobación, pues nos pareció que también sería interesante que este proyecto, este juego, lo compartieran otros lectores. Y bueno, pues surgió la idea de publicarlo. He de decir que yo creo que fue más Antonio el que insistió en que había que intentar publicar el libro. Y bueno, pues pensando en una posible editorial, pues la verdad es que la primera en la que pensamos fue en Calandraca. De ahí recientemente había publicado yo un libro que se llama Mundinóbil, del premio de Orihuela. Y por otro lado coincidió que además Calandraca yo creo que tiene mucha gana también de echarle el guante a Antonio para publicar un libro suyo. Y bueno, se dieron una serie de circunstancias y de pronto nos vimos que de un día para otro ese libro, que era un juego, se convirtió en un libro que se iba a publicar y casi de manera inmediata. Y bueno, luego quedaba el tercer personaje en este proyecto, que era el ilustrador. Y no sé si ahí ya prefieres contarlo tú. Bueno, yo creo que Juan lo ha explicado muy bien. Lo que digo que efectivamente faltaba un ilustrador. Y curiosamente yo hacía muchos años que tenía ganas de que Juan Ramón Alonso ilustrase un libro mío. Y curiosamente Juan también. Y cuando pensamos en quién podía ser ilustrador para proponerse a la editorial, una vez que nos dijo que sí, los dos pensamos en el mismo. Eso fue mágico realmente, ¿no?
Y efectivamente, contactaron con Juan Ramón Alonso, hubo algunos problemas que dilataron la publicación del libro por razones personales y tal, pero realmente que Juan Ramón haya hecho las ilustraciones a nosotros nos colma de, no sé, de satisfacción, porque yo lo admiro desde hace muchísimos años y su estilo sobrio, su estilo sereno, pero al mismo tiempo muy vivo, creo que era muy adecuado. Y para los poemas de este libro, que no es un poema para niños muy pequeños, perdón, que no es un poemario para niños muy pequeños, sino más bien para, bueno, pues para niños ya que sean lectores, yo creo que es el ideal, ¿no? Entonces, ahora tenemos ahí ese libro, estamos enormemente ilusionados, la gente que lo vio y las personas que lo tuvieron en la mano, que ya le echaron una visual, hablan maravillas de él. Hoy mismo desde Vigo he recibido algún comentario y bueno, yo creo que es muy original. En Calandraque están encantados, nosotros también con Calandraque, es una editorial que cuida muchísimo sus libros, con muchísimo cariño, lo hacen con mucho cariño, se lo toman muy en serio, es una editorial de mucho prestigio y yo creo que no se puede pedir mucho más. Sí, hay una curiosidad, no sé si, vamos, no lo hemos ni comentado Antonio y yo, pero una de las curiosidades de este libro es que yo creo que fruto precisamente de que cada uno sigue su camino por su lado, este libro ha acabado siendo un libro sobre el mar y no fue en ningún momento la intención, creo que de ninguno de nosotros. Claro, en la medida que yo elegí poemas de Antonio, claro, Antonio, aparte de esa trilogía que tiene de poemas del mar, tiene muchísimos poemas en otros libros. Y luego no sé si él inconsciente o conscientemente, también de los poemas que eligió míos, pues algunos de ellos también hablan sobre el mar. Y nos hemos encontrado con un cuarto libro de Antonio sobre el mar, sin intención, pero que por otro lado, bueno, pues también le da una, no sé, una personalidad al libro, una identidad al libro. Y por otro lado también ha sido una manera de unir las aguas del Atlántico Sur, de la península, con las aguas del norte de la península. Y bueno, pues también, de alguna forma, también eso es como una metáfora también un poco de nuestra amistad, ¿no? De nuestra relación. Y de los caminos, ¿no? El libro ha unido las olas, ha entrelazado las olas de nuestra amistad. Y de los caminos que golpe a golpe y verso a verso va recorriendo la poesía dentro de un mundo en que es bastante, si no hostil, digamos que como mínimo indiferente a los versos. Y a mí eso es algo que me duele muchísimo. Y una cosa que yo la verdad es que fue totalmente inconsciente, porque yo creo que con la trilogía ya había terminado con el mar en ese sentido suficiente. Pero bueno, efectivamente. Sí, aunque en realidad el mar aquí es un personaje que nos hace hablar de otras cosas. Exactamente. No siempre el mar es no es el centro, el mar, ni mucho menos, pero está ahí. Eso es, pero está ahí. Está presente y las ilustraciones lo han hecho más presente todavía, ¿no? Y el rumor de las olas también se deja notar, ¿no? Pero a mí, aparte de todo lo que estamos diciendo, me hace mucha ilusión que el libro aparezca también en gallego, ¿no? Porque todo lo que sea aportar para la literatura gallega, para la poesía gallega, es poco. Y además hay una cosa muy bonita en Juan, y es su enorme apertura llena de cariño hacia las lenguas periféricas, ¿no? Las llamadas lenguas periféricas. Y eso es algo que nos une también. Si yo notase en él digamos, un cierto, no digo resquemor, pero algo así con relación a las lenguas, pues ya no sería todo como es, la verdad. Y creo que eso a mí me ilusiona mucho que una persona andaluza, que nunca dejó de ser andaluza a pesar de vivir en muchos sitios, pues que sea consciente de que este Estado español está compuesto de muchas lenguas, de varias lenguas, de varias culturas, y que es en ese sentido plurilingüe. Eso es algo más que nos une y que este libro salga. La verdad es que a mí no me gusta nada traducir es una cosa que a mí no me gusta. Aquí he hecho el esfuerzo porque realmente me hacía especial ilusión que el libro de los dos, que este juego literario, pues pueda aparecer en los dos idiomas, y para mí es muy importante que aparezca en gallego, ¿no? Es un libro creado totalmente en castellano, porque si no sería imposible hacerlo, aunque Juan, te digo, en cualquier momento es capaz de hacer un poema en gallego tranquilamente, porque es tal su cariño hacia el gallego que ya le llevó a leer a Manuel María en Vigo.
se iba a decir. Que ya le llevó, bueno, y eso es maravilloso, ver que alguien en ese sentido es sensible a un idioma que está bastante maltratado, como bien sabes, Antón, y que cada vez se habla menos, ¿no? Pero que estamos ahí en la lucha, ¿no? Entonces, bueno, esto es un viaje verdaderamente hermosísimo. Sí, debo decir que para mí es un privilegio y un motivo de orgullo que se publique el libro en gallego, igual que tal vez que es la primera experiencia que tengo, porque salvo algún poema que está traducido a valenciano, no tengo esa vivencia. Igual, como dice Antonio, fue para mí un privilegio y un motivo de orgullo leer un poema de Manuel María en el Mercado o Calvario. Creo Calvario, ¿no? Efectivamente. Tuve que pedir disculpas por leer gallego con acento andaluz, pero la gente fue muy cariñosa. La gente le aplaudió mucho porque es un detalle, es un esfuerzo, es una satisfacción de ver a una persona con acento andaluz, además que no perdió nunca, a pesar de que no perdió nunca, porque sigue siendo, se le nota, pues que habla en gallego. Entonces yo hice el esfuerzo de traducirlo, porque ni Poema do Mar yo fui capaz de traducirlo al castellano. Es decir, no me gustan las traducciones, pero cuando es un proyecto así, vale la pena hacer el esfuerzo. Y que conste que una vez hecha la traducción, Juan puso mucho de su parte para mejorarla, que quede bien claro, porque es algo que hay que reconocérsele, ¿no? También Lorca llegó a escribir en gallego con acento andaluz, ¿no? Entonces, muy bien. Desde su punto de vista. A Lorca lo amamos, pero poderosamente los dos, ¿no? Para mí, yo sin Lorca no concibiría la poesía en general, y la que hago también en particular. Y que Lorca haya escrito, como haya escrito, con ayuda o sin ayuda, con ayuda seguro, evidente, esos 6 poemas galegos de Lorca es algo que también nos une, porque los dos amamos a Lorca y los dos amamos los 6 poemas galegos de Federico García Lorca, ¿no? Y bueno, pues ahora también tenemos los poemas galegos de Juan Carlos y de Antonio, ¿no? Eso es precioso, y nada de compararnos bajo ningún concepto con el gran Federico. 15 poemas galegos en mi caso. 15 poemas galegos. Me parece muy interesante, Antonio, Juan Carlos, esta idea para este proyecto, este libro, Versos y Viceversos, esto de partir de poemas ya publicados el uno del otro y a partir de ahí pues crear unos nuevos poemas, reutilizar de alguna manera la poesía previa para crear poesía nueva. Y me lleva esto a la pregunta de, ya que uno ha utilizado poemas del otro que ya se habían publicado anteriormente. Al trabajar en este libro, ¿qué puntos de encuentro pudisteis observar entre la poesía el uno del otro, ¿no? Entre ambas poesías, la poesía de Antonio y la poesía de Juan Carlos? ¿Qué puntos de encuentro tienen estas dos visiones poéticas? Para mí hay un punto de encuentro fundamental que es la emoción poética. Los poemas de Juan son pura emoción poética. Yo soy un tremendo admirador de la poesía de Juan Carlos Martín Ramos, pero desde ese primero libro, que por cierto hoy estuve revisando y me siguió emocionando como el primer día. Entonces, la emoción fue un punto importante. Yo noto emoción poética en todos los poemas de Juan. Pero aparte de eso, y partiendo de eso, pues yo busqué versos que desde la emoción me produjesen a mí las ganas de partir hacia una nueva emoción que es la mía, ¿no? La que yo creo, la que yo creé. Y entre el magnífico uso de la palabra que él tiene y yo intento también tenerlo, a partir de esos versos que me estaban diciendo, mira, sígueme, porque aquí tú puedes hacer un poema, así fue lo que yo realmente, digamos que manejé para poder escribir mis 15 poemas. No es fácil encontrar poemas, escoger versos de sus, porque me valdrían todos prácticamente, pero fui aquellos que en aquel momento me dijeron, sí, mira, como si en el oído me estuvieran diciendo, sí, con esto puedes escribir, escríbeme, ¿no? Y eso fue lo que hice yo. Pero resalto la emoción poética, y yo mantengo que la poesía sin emoción es menos poesía o casi no es poesía, y en él encontré a raudales y por eso yo me sentí muy bien. Sí, esa es una de las cosas que compartimos, y yo, por no repetir, yo creo que ahora debo decir y viceversa, por eso es suficiente. Pero sí, me gustaría añadir que hay una de las cosas en las que también coincidimos que yo creo que son fundamentales, y es el máximo respeto que tenemos hacia el lector infantil, hacia el joven lector de poesía.
Yo creo que ese es nuestro primer mandamiento, si es Claro, que tenemos sí, una tabla de valores, una tabla de indicadores sobre cómo se debe escribir la poesía. Yo creo que tal vez sea la primera, ¿no? Y yo creo que eso se nos nota, al margen de la calidad que pueda tener el poema, yo creo que se nota en el tono, en la intención con la que escribimos, ¿no? Y yo creo que eso es lo fundamental, y eso lo noté yo en Antonio desde el primer momento. Y bueno, según dijo Antonio, pues también parece que algo notó en mí, No, ¿no? no, Pero, eso y muchas cosas más noté, pero partimos de eso porque amamos la poesía y amamos a los lectores. Yo creo que nadie que escriba poesía para jóvenes, pensando en los jóvenes, vamos, nadie que escriba poesía pensando en los niños puede digamos que evitar el quererlos, ¿no? Y yo quiero mucho a los niños y yo quiero mucho a ese posible lector o lectora, niños sí, y niñas, yo los quiero mucho, ¿no? Y las quiero mucho. Entonces, bueno, pues yo he notado en Juan lo mismo. Nosotros estamos en contra de la poesía idiotizante, la poesía que realmente no solo no dice nada, sino que degrada un poco lo que es la voluntad literaria que hay que tener cuando se escribe literatura, sea para quien sea. Y en eso, para nosotros es fundamental. Entonces yo eso lo admiré en Juan desde el principio, unido a la emoción. Así que cualquier libro que cojamos de Juan Carlos Martín Remos derrocha una emoción enorme, desprende una emoción enorme. Y para mí eso es lo más importante. Yo veo otra buena poesía que veo por ahí que no me produce lo mismo. Ahora porque somos amigos y aún nos conocemos más. Pero realmente cuando yo leí ese primer libro, quería conocer a Juan, quería saber cómo era Juan, quién era Juan, qué clase de persona era, porque con aquello de verdad me estaba diciendo mucho. Y creo que eso es algo que nos une. Si no, yo sería incapaz de hacer un libro como este. Podría hacer otros, pero no este. sí, debo decirlo porque parece que solamente habla él de mí, yo no digo nada de él. No. La verdad es que cuando hice el primer libro de La Casa de Barbiento, antes de conocer a Antonio, yo sí me preocupé por intentar leer lo que estaba publicando en España. Y bueno, también a través de internet descubrí algunos poetas argentinos, cubanos, que además me parecieron interesantísimos entonces y me siguen pareciendo ahora, a pesar de que no hay quien encuentre un libro suyo. No sé si en su país, pero de luego en España ninguno. Y la verdad es que uno de los poetas en los que me fijé fue en Antonio. Yo creo que en ese momento pues, estaba Antonio, estaba Juan Cruz Figuera Vides, estaba Miquel Desclós en Cataluña. Curiosamente, poetas que escriben en lenguas que no escriben habitualmente en castellano. Alguno más, de alguno más, pero ahora que yo recuerdo, en aquel primer momento, los que fui descubriendo, con los que podía coincidir en su manera de la poesía, era esa. Y también me gustaría decir que cuando se quiere menospreciar la literatura infantil y a lo mejor especialmente la poesía infantil, pues se habla de que es algo muy sencillo, que cualquiera puede hacerlo. En el caso de Antonio y mío, precisamente la sencillez, también en eso coincidimos, es el final de una búsqueda. Es decir, al final el camino puede ser tortuoso para llegar a esa sencillez expresiva y eso es lo que le da pasión y emoción a nuestro trabajo también, ¿no? Y por eso es tan importante ser muy exigentes con nosotros mismos. Yo creo que nadie debe ser más responsable que un autor que escribe para niños, para jóvenes, porque en ningún otro ámbito tiene tanto sentido todos los recursos literarios que uno pueda conocer para ponerlo a disposición del lector. Cuando uno escribe poesía infantil, por muy sencillo que sea aquello que ofrece al lector, el que lo escribe es el mismo que para escribir eso también ha leído a Borges, a García Lorca, a Luis Cernuda, a Alberti, no sé, a Jesús Emilio Ferreiro. Es decir, todo eso forma parte de ese entramado, está también en esa poesía tan sencilla que al final ofrece. Y eso tiene que ver con el nivel de exigencia que tenga el autor. Y yo creo que afortunadamente ese nivel de exigencia, a pesar de que pues, siempre desbrozando hay muchas cosas que uno no entiende que se publiquen, pero sin embargo sí que creo que la concienciación, la sensibilización de los autores de este ámbito de la literatura infantil, yo creo que está dando, pues afortunadamente, a muchos autores jóvenes que están haciendo un trabajo muy, muy interesante, tanto en narrativa como en poesía. Y la verdad es que pues cada vez nos sentimos menos solos dentro de esta intención a la hora de escribir. Creo que la autoexigencia debe ser uno de los principales elementos cuando te atreves. Yo soy muy autoexigente, aunque luego el problema no me salga todo lo bien que yo quisiera.
de hecho, cuando yo leo poemas míos ya publicados, digo, uy, yo aquí cambiaría esto. Yo estoy corrigiendo siempre, ¿no? Nunca estoy satisfecho. Y eso a veces es malo, obsesionarse. Yo creo que a veces me obsesiono. Y eso no es bueno, porque a veces termino haciendo una cosa diferente totalmente de la que empecé y entonces tiro con todo. Pero bueno, yo creo que eso es muy importante porque indica un respeto enorme hacia el lector y un cariño enorme hacia el lector y hacia la poesía, porque tenemos que querer a la poesía. Eso es muy importante también, tenerla muy presente y quererla. Porque si no queremos a la poesía, dediquémonos a otra cosa. La poesía para mí es algo muy importante. He dicho siempre que para mí escribir poesía, la poesía le dio sentido a mi vida, y es cierto, y lo sigo diciendo. Escriba para adultos, para jóvenes, para niños o para quien sea, o para mí mismo. Por eso creo sinceramente que este proyecto que hemos hecho, que ya es una realidad, ya dejó de ser un proyecto para convertirse, es algo que me llena de una enorme satisfacción. Es para mí algo muy especial, que teníamos muchas ganas de verlo ya y estamos muy satisfechos, la verdad, de cómo ha quedado el libro y lo que nos va a unir, porque este libro se presenta mañana en la Feria del Libro de Fuenlabrada, pero se presentará en Vigo en julio, y en la Feria del Libro de Vigo y en la Feria del Libro de A Coruña. Por consiguiente, creo que tiene un largo recorrido y, repito, en la editorial están muy ilusionados con él y nosotros encantados de que sea así. No estabais en contacto, como dijisteis antes, mientras estabais escribiendo los poemas, acerca del trabajo que hacía uno y del trabajo que hacía el otro, pero mientras estabais trabajando en este proyecto, ¿os encontrasteis con algunas dificultades o fue un camino fácil beber de las fuentes uno del otro para escribir vuestros nuevos poemas? Hombre, digo, yo solamente digo esto. Para mí el problema más grande que yo me encontré es qué pensaría Juan de mis poemas. Es decir, yo cuando estaba haciendo esos poemas, más o menos satisfecho, a veces menos, tachando, cambiando, haciendo cosas, decía, para mí esto es una gran responsabilidad, porque yo que conozco la poesía de Juan, yo quiero estar a la altura de esa poesía de Juan. Es decir, un proyecto de estos tiene que gustarle a la otra persona, tiene que sentirse parte del proyecto porque lo que ve en la otra persona le gusta. Eso fue para mí el mayor problema, entre comillas, el objetivo que me marqué y el miedo que me daba. No es que yo no confíe en lo que hago, pero si yo hago un libro es mi problema, pero si hago un libro para compartir, el problema ya no solo es mío, la situación, la responsabilidad ya no es mía. Eso fue el principal problema. Pero un problema que yo creo que a medida que iba haciendo, me iba sintiendo lo suficientemente satisfecho como para decirle, ya he terminado esto, ya he terminado, ya he terminado. Decíamos, ya he terminado tantos poemas, pero no sabíamos ni cómo ni por qué. Sí, hombre, no sé, yo no sé si lo vi a lo mejor con un poco menos angustia que Antonio. La verdad es que nosotros lo que sí queríamos era no dejar la idea en el aire y que pasara el tiempo y que no se concretase en nada. Pero la verdad es que tampoco nos pusimos fecha. No. Entonces, y yo creo que además el hecho de hacer el camino el uno a espalda del otro, habiendo asumido, aceptado las normas básicas de funcionamiento, yo creo que al final le ha dado frescura al libro. Y yo creo que le ha dado autenticidad, porque en realidad yo por supuesto que lo que hacía, lo hacía para que a Antonio le gustase, para que a Susi le gustase, para que a Lourdes le gustase, para que a aquellos que en principio por los que íbamos a compartir el libro, pues también les gustase. O sea, esa responsabilidad sí la tenía, pero sí que en ningún caso fue una especie de desafío poético, donde no fueron unas justas poéticas, sino que yo creo que fue un diálogo tranquilo, sí, sereno, lleno de afecto. Y yo creo que eso se nota en el libro, porque no ha habido ninguna intención de superar al otro, de demostrar nada. Porque eso bajo ningún concepto. No, y aparte yo angustia tampoco sentí. En otros que hice sí, pero angustia yo no sentí. Sentí el peso de la responsabilidad, que no era un libro solo mío, eso es lo que yo quería decir. No era un libro solo mío, por consiguiente, bueno, pues era algo que teníamos que, de alguna manera, asumir los dos. Eso que es lo que quiero decir, ese respeto y esa responsabilidad. Pero angustia en ningún momento. Sí, yo no sé si a lo mejor Antonio siempre ha tenido más que yo la idea de que este libro finalmente podría publicarse. Entonces, no sé si eso en ti influyó más que en mí a la hora de... Y entonces yo además me quité ese peso de encima y al final, de verdad, que lo hice como un juego, no un juego de cualquier manera. Yo
lo intenté hacer lo mejor que pude. Mi idea siempre pero fue... bueno, a lo mejor lo hice sin autoexigirme tanto como a lo mejor en tu caso, no lo sé, ¿no? Pero No, bueno, yo me autoexigí todo lo que me autoexijo cuando escribo un libro. sí, bueno, Pero cuando ese claro. libro mío es mío, pues bueno, pero cuando tiene que compartirse, pues bueno, yo quería estar a la altura, que fuese un libro, no nada de competencia, que fuese un libro No, equilibrado, es lo que yo quería decir, ¿no? Y desde luego sí que pensé que esta idea nuestra tenía que publicarse. Mi idea era que se publicase, pero no por eso lo hice mejor o peor. Es decir, yo no lo hice mejor, ni sufrí más, ni tuve mayor responsabilidad porque la idea fuese que se publicara el libro, que yo confiaba en que sí. No, fue porque cuando hacemos un proyecto poético y dado nuestra concepción de la poesía, yo quería que ese libro fuese eso, equilibrado, de calidad, eso yo no lo discutía que iba a ser, pero bueno, que al mismo tiempo fuese consensuado por los dos, ¿no? Versos y viceversos, publicado pues por la editorial Calandraca, tanto en castellano como en gallego, y escrito a medias en colaboración por Antonio García Teijeiro y Juan Carlos Martín Ramos. Para ir terminando esta conversación, que ya llevamos más de media hora hablando sobre el libro, aunque podríamos extendernos durante mucho tiempo más, y antes de pasar a una parte musical que va a tener el vídeo también, porque la poesía de Antonio y la poesía de Juan Carlos siempre tiene ese elemento musical que no está solamente en los versos, sino que además se traslada también al pentagrama, porque hay unas composiciones musicales también de Juan Carlos y de Lourdes que acompañan a la poesía como debe ser, porque además es un tipo de poesía muy musical, muy de mucho ritmo, de mucha música, con lo cual, esto en la parte final de este vídeo vamos a tener una pequeña parte musical también, pero para terminar con esta parte de charla, de conversación acerca del libro, como siempre suelo hacer cuando hablamos acerca de algún libro o de algún disco, pues me gustaría que en vuestras propias palabras, brevemente, explicaseis a los lectores, a los posibles o a los futuros lectores de este libro, qué es lo que van a encontrarse en las páginas de este Versos y Viceversos, Versos e Viceversos, que además se va a presentar, hoy es día 30 de mayo del 2019, mañana, perdón, es día 29, mañana día 30, solamente unas cuantas horas, se va a presentar este libro en la Feria del Libro de Fuenlabrada. Os doy la última palabra. Sí, bueno, yo diría, pensando en un lector que se acerca al libro sin conocerlo, sin conocer siquiera de dónde surge, de qué experiencia surge este libro, bueno, pues yo diría que se trata de un libro que está escrito, yo creo que pensando en cualquier lector. Es verdad que cuando escribimos pensamos en lectores jóvenes, pero al final nosotros no le ponemos edad a los lectores. No, imposible. Y es un libro en el que creo que plasmamos nuestra manera de entender la poesía. Nuestra manera de entender la poesía también tiene que ver con que la poesía puede hablar de cualquier tema, y de hecho hemos hablado de que hay poemas sobre el mar, pero en realidad muchos de estos poemas sobre el mar nos sirven para hablar de otros temas, pues como el tema de la inmigración, el tema de las tantas personas que mueren en el mar, el tema de la destrucción del planeta. Es decir, que al final, siendo poemas de forma sencilla y bueno, incluso aparentemente no pretencioso en cuanto a y su el hecho de intención. escribir, ¿no? Y la función del poeta también hay. Exactamente, sí, bueno, y también hacemos una reflexión sobre, hay algunos cuadernos dentro del libro. Y bueno, la verdad es que son temas variados. Es verdad que todos los temas parten de poemas anteriores, o sea, han sido sugeridos por poemas anteriores, que claro, que en realidad también le pasa al resto de nuestros libros. Y también nosotros en nuestros libros hablamos de cualquier tema, y hablamos de temas sociales, y hablamos de temas que pueden emocionar, hablamos de la mirada de un niño, de lo que hay detrás de la mirada de ese niño, hablamos de la necesidad de la paz en el mundo, y bueno, pues al final temas yo creo que desde lo particular vamos hacia lo universal, y yo creo que cualquier lector, sea cual sea su origen, sea cual sea su edad, pues puede encontrar algo de emoción y algo de verdad en los poemas. Yo suscribo todo lo que dice Juan,
y añadiría solamente el trato que le hemos dado a la palabra. Es decir, el cariño por la palabra literaria, por la palabra poética. En ningún momento dejamos de lado la voluntad poética. Y yo creo que eso es muy importante. Éramos conscientes de que estábamos haciendo un libro de poesía. Y digo más, es un libro que pueden leer adultos, es decir, un libro que no tiene edad. Que no tiene edad porque creo que está hecha, es una poesía estructuralmente interesante y al mismo tiempo con un lenguaje muy cuidado que hay que evidentemente utilizar cuando escribimos para la gente más joven, pero también para los adultos. Es decir, yo creo que ningún adulto que se acerque a este libro se sentirá defraudado, porque es poesía pura en ese sentido. Y le llamo poesía pura a esto, a una poesía sin artificios, una poesía directa, en algunos momentos desnuda, pero muy directa al corazón, ¿no? Entonces yo pienso que hay un cariño, un gusto, un respeto por la palabra poética que yo creo que debe presidir siempre cualquier obra literaria. El libro es Versos y Viceversos en castellano, Versos e Viceversos en gallego y se publica por parte de la editorial Calandraca y los dos autores han estado charlando con nosotros para el canal de YouTube Antonio García Teijeiro durante esta más de media hora larga ya. Antonio García Teijeiro por un lado y Juan Carlos Martín Ramos por el otro. Muchas gracias, Antonio, muchas gracias, Juan Carlos. Os deseamos todo lo mejor a vosotros y también a este libro que ahora nace y que va a ir por ahí recorriendo caminos poéticos como tiene que ser. Gracias a ti, Antonio. Y ahora pasamos al segmento musical de este vídeo en el canal de YouTube Antonio García Teijeiro. Lo que pasa en mi cuaderno no lo acabo de entender. No meu caderno escribo agullas heredais, con elas coso versos, con eles mananciais. Escribo no caderno paxaros de papel, poño neles abrentes que borran o cordel. Escribo no caderno reloxos con sombreiro, sobre eles as agullas disfrázanse de merlos. No meu caderno escribo borranchos asustados, pegadas e recordos de tempos xa pasados. Escribo en mi cuaderno agujas y dedales, con unas coso versos, con otros manantiales. Escribo en mi cuaderno cometas de papel, en ellas pongo auroras que borran su cordel. En mi cuaderno no acabo de entender porque las letras bailan sobre el papel. Escribo en mi cuaderno relojes con sombrero, en ellos las agujas se visten de jilgueros. Escribo en mi cuaderno borrones asustados, son huellas y recuerdos de tiempos ya pasados. En mi cuaderno no acabo de entender porque las letras bailan sobre el papel. En mi cuaderno no acabo de entender porque las letras bailan sobre el papel. Escribo en mi cuaderno caricias inventadas, quizá no escriba mucho, tal vez no escriba nada. Escribo en mi cuaderno
caricias inventadas, quizá no escriba mucho, tal vez no escriba nada. Escribo no caderno caricias inventadas, eu non escribo moito, eu non escribo nada. Bueno, este era un poema de Antonio y ahora vamos a cantar un poema mío a partir de la cita de Antonio. Vamos a cantar, imos cantar, o van cantar, eu non vou cantar nada, claro. É un poema de Juan moi fermoso. Na casa daquel poeta entra e sae e entra o mar por unha porta entreaberta. Na casa daquel poeta anda o vento en zapatillas e fai que voen poemas. Na casa daquel poeta hai lupas e telescopios, estrelas e bolboretas. Na casa daquel poeta nos caixóns velas mesturas de xices de cores ledas e tinteiros de tristura. Pero que pasa na casa sen o poeta? É a poesía do vento na casa do poeta. En la casa del poeta entra y sale y entra el mar por debajo de la puerta. En la casa del poeta entra y sale el mar, entra y sale el mar, entra y sale el mar, entra y sale el mar. En la casa del poeta anda el viento en zapatillas y echa a volar los poemas. En la casa del poeta entra y sale el mar, entra y sale el mar, entra y sale el mar, entra y sale el mar. En la casa del poeta hay lupas y telescopios, hay mariposas y estrellas. En la casa del poeta entra y sale el mar, entra y sale el mar, entra y sale el mar, entra y sale el mar. En la casa del poeta, en los cajones se mezclan las tizas de la alegría, sacapuntas de tristeza. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si no está en casa el poeta? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si no está en casa el poeta? Pasa el tiempo, que no es poco, cubre de polvo su mesa y en las flores del balcón se seca la primavera. Entra y sale el mar, entra y sale el mar, entra y sale el mar, entra y sale el mar. En la casa del poeta entra y sale y entra el mar por debajo de la puerta. En la casa del poeta, si el poeta no está en casa, canta un pájaro su ausencia.
Si el poeta no está en casa, canta un pájaro su ausencia. Entra y sale el mar, 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 entra y sale el mar. La poesía y la música de Antonio García Teijeiro, Juan Carlos Martín Ramos y Lourdes López. El último libro escrito en colaboración por Antonio García Teijeiro y Juan Carlos Martín Ramos se titula Versos y viceversos y se publica tanto en castellano como en gallego por la editorial Calandraca. Muchas gracias a los tres y un saludo a todos los oyentes y a todas las personas que estén en estos momentos viendo este vídeo en el canal de YouTube Antonio García Teijeiro. Muchas gracias, Antonio. Gracias, un saludo. Gracias.